En primer lugar, muy buenos días a todos. Agradeceros el registro a esta sesión, a este webinario online de Dokuten Design para Business Central Navision. Bueno, prácticamente todos ya me conocéis. Yo soy Juan Contreras, Solution Sales Lead en Innova. Y bueno, en la sesión de hoy vamos a presentaros Dokuten Design y en concreto la nueva funcionalidad que se lanzó en la última versión, ya disponible pues, en descarga desde AppSource desde hace unas aproximadamente 2 o 3 semanas, que es la ampliación de la funcionalidad de firma digital desde Business Central y Navision para los documentos de venta. Para la ampliación de los documentos de venta y en concreto para esos pedidos de venta, esas ofertas de venta, todo lo que son los documentos de emisión desde el apartado de venta de Business Central en Navision y también la configuración de tareas de envíos, así como recordatorios. Un poco el guión de la sesión de hoy, la agenda. Vamos a hacer una introducción a Dokuten Design en primer lugar, a nivel de funcionalidad para aquellos pues bueno, que todavía no hayáis podido ver Dokuten Design. Os comentaré las nuevas funcionalidades, son 4 apartados generales de nueva funcionalidad, los resumiremos brevemente en esta primera parte de presentación. El siguiente paso sería pasar al entorno de Business Central y hacer el circuito de demo de Dokuten Design, también haciendo hincapié sobre esas novedades que incluye la última versión. Y por último, pues abrir un turno de dudas, de preguntas que podéis lanzar en el asistente de GoToWebinar, independientemente tanto desde el área de preguntas como chat. Cualquiera de ellas podéis dejar las preguntas que podáis tener y aprovechar. También comentaremos al final brevemente el apartado de distribución. Sé que muchos de vosotros ya lo conocéis, pero para aquellos nuevos haremos un pequeño resumen del modelo de distribución en cuanto a licenciamiento de Dokuten Design y todo el proceso de despliegue, de acompañamiento, de apoyo en demos, apoyos en contenido, en generación de contenidos, bueno, todo lo habitual que desde el apartado de soluciones ejecutamos con vosotros. Sin más demora, si os parece, iniciamos la sesión y empezamos con la introducción a Dokuten Design. Partimos de una introducción a lo que es Dokuten como plataforma online 100% en la nube para firma digital con terceros. Y os comento. Bueno, en primer lugar, sería a partir de la pregunta de qué es la firma digital, ¿no? La firma digital, en resumidas cuentas, va a ser un mecanismo que va a permitir identificar un emisor de un documento. En este caso, el emisor va a ser un usuario de Business Central o Navision y va a permitir identificar una serie de usuarios externos a la compañía o internos incluso, y va a identificar pues esa identidad de cada uno de los firmantes de un documento con el resultado de recuperar un documento firmado por todas estas partes y un documento que es inalterable y un documento que se regula según la normativa europea de firma digital, que es la normativa eIDAS. Dentro de esta normativa eIDAS, que es la que sigue Dokuten como plataforma online de firma digital, Dokuten cuenta con un sello adicional otorgado por el Ministerio de Industria, que es el sello de tercero de confianza, y en definitiva este sello adicional pues es una prueba, ¿no? Es un proceso de homologación en el que se certifica que Dokuten como plataforma SaaS de firma digital pues cumple con los protocolos de calidad y técnicos que marca la normativa eIDAS y que al mismo tiempo esto se materializa en un documento adicional que tienen todos y cada uno de los flujos de firma que vamos a completar con Dokuten Design, que es el documento de evidencias. Este documento es el que tenemos en el apartado derecho y en definitiva es un documento que Dokuten certifica como que ese flujo ha sido finalizado de forma 100% válida y al mismo tiempo tenemos todo el detalle de la información de ese envío por parte del remitente y las evidencias del proceso en cuanto a todos los usuarios que han participado en ese flujo de firma con detalles de pues los eventos en concreto, es decir, de cuándo se ha notificado por correo electrónico a esos usuarios firmantes, cuándo el usuario firmante ha abierto ese correo electrónico y ha ejecutado la firma, cuándo ha podido rechazarlo, cuándo ha podido
delegar la firma en un tercero con detalles de fechas y horas, direcciones IPs desde el cual se ha ejecutado esa firma y navegadores en concretos. En definitiva, es un documento de garantía adicional que se adjunta en todos y cada uno de los flujos de firma que vamos a completar con Dokuten y Sign y en concreto a través de la plataforma 100% SaaS de Dokuten. Como os decía, la firma digital es ese mecanismo de identificación de emisor y firmantes para un documento inalterable. ¿Qué flujos de firma digital pues podemos ver? Ya entrando en casuísticas de clientes, pues estamos hablando tanto flujos de firma que tengan que ver con clientes, véase estos documentos de venta, por ejemplo, esta nueva funcionalidad que vamos a comentar hoy, cualquier documento de venta, firmar con clientes, así como cualquier otro tipo de documento que tengamos necesidad de firma con agentes externos, ya sea un proveedor, un departamento legal o incluso también empleados. Flujos de firma de documentación relacionada con nuestros empleados. Pues podríamos hablar de contratos laborales, cualquier documentación a recuperar de nuestros empleados. Aquí también aprovechamos pues esa capacidad de poder enviar a firma un PDF form, un PDF editable en el que vamos a recuperar campos, ¿no? Información de ese usuario firmante y al mismo tiempo vamos a ejecutar firma. En definitiva, cualquier flujo de firma digital con cualquier tipo de usuario, ya sea interno a la organización o externo, e incluso cualquier necesidad que tenga la empresa de recuperar datos de un usuario tercero y validarlos, ¿no? Y validar esa recuperación de datos. A nivel del alcance, Dokuten, como os decía, sigue la norma eIDAS europea. Aunque es una norma europea, esto tiene aplicación en distintos países a nivel internacional. Son los que veis marcados en azul y son aquellos en los que la normativa local en concreto se asemeja a los criterios que marca eIDAS. Entonces, por ende, es una firma digital válida en todos los países que veis marcados en azul. Entrando en tipos de firma digital y aquí yendo al detalle que incluye esta normativa eIDAS. ¿Qué distintos tipos de firma podemos optar con Dokuten? Tenemos dos tipos principales. Por un lado tenemos la firma avanzada con dos tipos de firma. Por un lado tenemos la firma biométrica, que es aquella que vamos a ejecutar sobre una pantalla táctil y vamos a recoger datos de velocidad, de presión, datos biométricos de la ejecución de la firma gracias a esa pantalla táctil. Estaríamos hablando de flujos de firma pues que principalmente hasta ahora podríamos pensar que podrían ser presenciales o flujos en los que no hay, en los que se requiere esa interacción con el usuario, ¿no? Son flujos de firma sobre un dispositivo móvil que puede ser a nivel presencial por esa necesidad presencial de recogida de firma o porque el usuario que va a recoger firma está en movimiento, ¿no? Estaríamos hablando de este tipo de firma. Y otro tipo de firma dentro de la avanzada que sería la firma con OTP, One Time Password. Esta es la firma más extendida, la más utilizada, debido a la rapidez para finalizar una firma de documento. Es aquella firma en la que vamos a recibir un código de 6 dígitos en nuestra cuenta de correo electrónico o bien en el número de teléfono mediante SMS, en el caso de que el emisor incluya el número de teléfono de este usuario firmante. Y el usuario invitado de firma va a tener un máximo de 3 minutos para incluir ese código de 6 dígitos en Dokuten para finalizar la firma del documento. Es la firma más extendida debido pues, a esa facilidad y a esa agilidad para completar la firma de un documento con Dokuten. Y por otro lado tendríamos la firma cualificada basada en certificados electrónicos que ya han pasado ese proceso de autenticación y que podemos ejecutar directamente incluso desde nuestro escritorio con un descargable que el usuario invitado de firma va a poder pues eso, descargar y localizar su certificado en local. Haciendo ya esta introducción de la firma digital de Dokuten, de los tipos de firma digital de la plataforma, vamos a entrar de lleno en las modalidades de uso. Simplemente haceros una revisión general de las distintas modalidades de uso, aunque hoy nos centramos en Dokuten eSign para Business Central in Navisio y sus nuevas funcionalidades. Simplemente para que tengáis la visión general. Dokuten eSign está integrado tanto para Finance y AX como para Business Central Navision. También tenemos el acceso directo
desde web para finalizar la firma que incluirían ambos usos conectados, es decir, los usuarios de Business Central y Navision que tengan usuarios que por su casuística van a requerir de iniciar flujos directamente desde un navegador porque no tienen acceso al ERP, también disponen del acceso web para, en definitiva, cargar un documento PDF y ejecutar un flujo de firma, ¿no? Normalmente pues, son usuarios de media alta dirección que no acceden de forma habitual al ERP, a Business Central Navision o a Finance y a X y necesitan flujos de firma. Pues aquí también contemplar esta interfaz de uso web de Document. Y próximamente para la tercera pata, por así decirlo, para el área de CRM, de 365 for Sales, también para esa posibilidad de generación de flujos de firma desde el entorno de Customer Engagement. Entrando de lleno con Docuten Design para Business Central y Navision, simplemente recordaros las versiones disponibles, las versiones que estamos soportando en cuanto a soluciones desde Innova. Siempre nos alineamos con las versiones soportadas por Microsoft. En este caso serían 2016 en adelante, contando tanto Business Central On-Premise como Business Central Cloud y en este último caso con la disponibilidad en AppSource de la aplicación. Para versiones NAP anteriores también podría estar disponible Docuten Design, pero tendría pues ese trabajo adicional de downgrade, ¿no? De servicio adicional de bajada del paquetizado de Docuten Design. Pero de forma estándar esa estrategia, ¿no? Mismas versiones soportadas que Microsoft. ¿Qué nos va a permitir Docuten Design, ¿no? Con esa conexión desde Business Central y Navision? Pues en definitiva aprovechar esa capacidad de generación de documentos PDF tanto desde el propio sistema con esos reportes, esos informes que podemos imprimir desde Business Central y Navision como de cualquier otro PDF externo que vayamos a cargar para generar flujos de firma a enviar a Docuten, ¿no? A enviar a esos invitados de firma para que estos invitados finalicen la firma de ese documento, incluyan en el caso de que sea un PDF editable información requerida y completen la firma del documento, recuperando la firma, el documento firmado desde el entorno Business Central y Navision y teniendo toda la trazabilidad de esos flujos de firma desde el entorno Dynamics. ¿Qué opciones tenemos en cuanto a generación ya en concreto de estos documentos? Pues, por un lado, tenemos los documentos de venta preconfigurados con Docuten Design. Los documentos de venta están preconfigurados porque son flujos muy habituales, ¿no? En los que los clientes van a requerir recuperar una firma por un tercero. En estos documentos de venta, pues estamos hablando de esta nueva funcionalidad que hemos ampliado, que originalmente incluían ofertas y facturas, pero en esta nueva versión se incluye la confirmación de pedido de venta, así como la confirmación del pedido de venta, Albarán y el Albarán, perdón, la confirmación de pedido de venta y el Albarán de venta. También tenemos una serie de entidades estándar de Docuten Design, que son 5, clientes, proveedores, productos, bancos y activos fijos, en los que en la misma ficha de cliente o de proveedor vamos a incluir un área drag and drop o de examinar. En las versiones Business Central sería un drag and drop, en Navision sería un examinar, en el que vamos a poder adjuntar documentación a una entidad en concreto de este listado, ¿no? A un cliente en concreto, arrastrar y soltar un documento, adjuntarlo a este y generar un flujo de firma, ¿no? Por ejemplo, necesitamos firmar un contrato con un cliente, ¿no? Nosotros podemos ir a la ficha del cliente en el área de Docuten Design, hacer esa carga o ese arrastrar y soltar documento e iniciar un flujo de firma para que una vez recuperemos la copia firmada tengamos disponible desde la ficha del cliente ese documento firmado. Es una forma de carga de documentos externos al entorno Dynamics y de asociarlos a entidades, en este caso estándares de Docuten Design, que son estas 5. En definitiva, vamos a poder aprovechar cualquier informe, ya sea estándar o personalizado, del cliente para la ejecución del mismo y la generación de un flujo de firma o utilizar esta carga de documentos externos con este almacén de archivo que aprovechamos estas 5 entidades estándar para adjuntarlos en su misma ficha. Una vez obtenido este PDF, generar flujos de firma con estos terceros. Estos usuarios terceros pueden ser de 2 tipos. Vamos a tener la opción de un usuario firmante, que es el obvio, aquel que va a ejecutar firma sobre el documento, y el de aprobador también, es decir, un usuario que no necesitamos que ejecute una firma, pero sí que necesitamos que pues dé un visto bueno a ese proceso o
que se notifique, por ejemplo, que este documento ha sido firmado por dos partes anteriores. Aquí tendríamos este rol de usuario aprobador para este tipo de escenarios, ¿no? Escenarios en los que se debe validar que un documento es correcto. Incorporamos una agenda de firmantes de todos los usuarios que vamos incorporando en flujos de firma para futuros envíos en los que vamos a tener predicción de usuario, y para cada uno de esos firmantes tenemos el tipo de firma que podemos dejar preconfigurado, los tipos que hemos visto anteriormente, pues si es una firma con OTP, biométrica, con certificado o a elección del firmante, ¿no? Que sea el firmante que cuando recibe ese invitado de firma el correo electrónico con la notificación, elija qué tipo de firma prefiere, con el que prefiere finalizar el documento. El rol de este usuario, si es firmante o aprobador, lo que acabamos de comentar, y el idioma de notificación. Dokuten soporta inglés, español, alemán, francés y recientemente neerlandés. Es decir, nosotros necesitamos firmar una oferta o un contrato comercial con un cliente alemán. Podemos incluir a este cliente alemán con su correo electrónico y nombre, que son los campos mínimos obligatorios, y este usuario va a recibir el correo electrónico en el idioma correspondiente con la notificación de esta firma, y el acceso a la plataforma de Dokuten para finalizar la firma también va a estar en este idioma. En resumen, vamos a poder firmar con cualquier cliente internacional dentro de estos idiomas soportados un documento. El usuario va a tener todas las notificaciones y la interfaz de uso de Dokuten como invitado de firma en el idioma correspondiente. Desde Business Central y Navision tenemos la revisión de los estados en los que puede pasar de estos documentos, si están preparados, si están pendientes de firma, si ya han sido firmados, si han sido cancelados con algún motivo de rechazo o finalmente eliminados, los distintos pasos por los que puede pasar el documento. Y finalmente, descarga del documento firmado por todas las partes. El invitado de firma recibirá un correo electrónico con la notificación de la finalización de firma. Incluso en ese correo electrónico de notificación se adjunta el documento firmado, y desde Business Central y Navision, como emisor de ese flujo de firma, la descarga del documento, así como ese documento de evidencia que se incluye en todos los flujos de firma, en el que se certifican todas las evidencias, todos los eventos por los cuales ha pasado ese documento, y se garantiza pues esa inalterabilidad del documento. También cualquier documentación adjunta, es decir, nosotros en un flujo de firma principal podemos incluir una documentación adjunta que el usuario debe revisar antes de firmar el documento. También lo veremos ahora en la demo. Ya por último, vamos a permitir también que para esos usuarios que pues, bueno, no acceden a Business Central y Navision y necesitan enviar flujos de firma puntuales, ese acceso directamente desde el navegador para lanzar documentos desde entorno web. Entrando en las novedades de esta última versión de Dokuten eSign. Son 4 novedades principales. Por un lado, tenemos la ampliación de la funcionalidad estándar de Dokuten de envío de documentos para los documentos de venta de Business Central y Navision. Estaríamos hablando de la confirmación del pedido de venta y de los albaranes. En definitiva, es disponer desde este mismo documento la acción de crear un envío a Dokuten, para que automáticamente se genere ese PDF y en función de la configuración que indiquemos, poder incluso automatizar. Es decir, que recuperemos el correo electrónico que tiene ese cliente indicado en su ficha y automáticamente enviemos esos documentos a firma, ¿no? Que se envíe la notificación al usuario mediante correo electrónico de que tiene esa oferta de venta, ese pedido de venta, ese albarán pendiente de firma. Con respecto a estos documentos de venta, tenemos una nueva visualización de consultas de documentos en el que vamos a poder revisar el detalle de estos documentos de venta gestionados con Dokuten eSign. Estos son documentos que incorporan información adicional, ¿no? Con los documentos de venta tenemos el detalle pues, de ese cliente al que está asociado ese documento, de fechas de registro del documento, de la fecha de registro de ese albarán, de esa confirmación de pedido de venta y los distintos tipos de documento, ¿no? Ofertas, albaranes, pedidos y facturas. Una consulta en concreto para revisar el estado de los documentos de venta. Programación de tareas y colas de envío de documentos de venta para un envío de forma más masiva de estos documentos de venta según, pues por ejemplo, las fechas de registros, y también la posibilidad de planificar colas de proyectos, ¿no? Programar envíos masivos de estos
documentos de venta según una serie de filtros o programación, ¿no? Que pudieran enviarse pues, todos los días a las 7 de la tarde, todos los documentos de ventas que estén registrados, ¿no? Por esta parte de automatización de envíos de documentos de venta. Y por último, también funcionalidad de recordatorios para que aquellos documentos en los que indiquemos una fecha de caducidad, dentro de la configuración de recordatorios, indicar pues, una fecha, por ejemplo, una fecha límite de recordatorios de 3 días, que conforme cada uno de estos documentos con fecha de caducidad indicada se acerquen a esta fecha límite de recordatorio, podamos enviar un correo electrónico a estos usuarios recordándole eso, ¿no? Que tienen un documento que va a vencer en breve y que deben finalizar la firma. Vale, una vez vista esta visión general de Dokuten Design y de la nueva funcionalidad, vamos a pasar ya al entorno de demo, si os parece. Vamos a ir a Business Central y vamos a verlo en acción. Aquí estaríamos en el área de trabajo de Dokuten Design. Tenemos el apartado de documentos con los distintos estados, las consultas de los documentos de venta, los recordatorios, un detalle de documentos a nivel de firmas individuales de usuarios, la agenda de firmantes y la gestión de documentos, con las dos opciones principales de generación de documentos a partir de informes, tanto estándar como personalizados, y el almacén de archivo, es decir, PDFs ajenos, externos, que vamos a cargar y enviar. En un primer lugar os voy a mostrar el apartado de configuración. Es una configuración sencilla y por eso voy a aprovechar para mostraros. Aquí tenemos el apartado general de configuración de Dokuten con una serie de claves de activación que se generan una vez activado el cliente. Tenemos una opción de envío automático de los documentos de venta, es decir, que cuando se registren estos documentos automáticamente podamos enviar al correo electrónico que tiene asignado el cliente. Los cálculos de fecha de recordatorio, lo que os comentaba, ¿no? El decir que en este caso son 2 días, que conforme esos documentos con fecha de caducidad se acerquen a esos 2 días, poder enviar los recordatorios a los usuarios de esa firma pendiente. Los informes por defecto para los documentos de venta, para ofertas, pedidos, albaranes y facturas. Esto es en el caso, por ejemplo, de que el usuario de Business Central Navision pudiera ejecutar un informe personalizado para estos documentos. Aquí nosotros podemos indicar ese informe en concreto, con el cual el cliente ejecuta pues ese pedido, esa oferta, esa factura o el albarán. Y por último, bueno, un detalle de número de series, y el envío de mail, que esto sí que es importante, ¿vale? Aquí tenemos un descargable de una plantilla de correo electrónico, que es la cual ejecutará Dokuten Design para el envío de ese correo electrónico al usuario, conforme se acerquen las fechas de vencimiento. Os muestro brevemente esta plantilla, es una plantilla editable, ¿vale? La tengo aquí, se puede descargar. En la vista de desarrollador tenemos las variables predefinidas para, a ver, que las tengo aquí, variables predefinidas para ejecutar en la plantilla de correo electrónico, ¿vale? Se pueden ampliar los campos, no hay problema, y aquí es donde nosotros podemos personalizar el correo que queremos enviar a los usuarios, incluir cualquier imagen, en definitiva, modificar la plantilla de correo electrónico que se enviará conforme hayan recordatorios pendientes. Y esto sería a nivel general la configuración de Dokuten. Es una configuración bastante sencilla. Volvemos al área de trabajo. El siguiente sería el apartado de ventas. Aquí tenemos los 4 documentos de venta estándar con los 2 nuevos documentos generados en la última versión, albaranes de venta y pedidos. En total serían ofertas, pedidos, facturas y albaranes. Tenemos las 5 entidades estándar de Dokuten que en Business Central incorporan la funcionalidad de drag and drop, clientes, proveedores, productos, bancos y activos fijos. Simplemente os muestro, aunque después veremos un flujo de demo asociado a una de estas entidades estándar. Esto lo que nos va a permitir es, lo que os decía, poder adjuntar cualquier documento externo
a uno de estos clientes en la ficha correspondiente del mismo. Aquí en la ficha tenemos esta carga de documentos de DocuTenisign y podemos asociarlos al mismo. Tenemos la visión de todos los documentos que están asociados a este documento, ¿no? Pues, las distintas ofertas de venta que hemos generado, un acuerdo de confidencialidad, cualquier documento, vamos a tener el detalle desde la misma ficha. Después tendríamos el apartado de documentos, donde tenemos el listado general de los documentos generados con Docuten en sus distintos estados, ¿no? Aquellos pendientes, aquellos que están a la espera de indicar detalles de firmantes, de posibles adjuntos, que todavía no están listos para envío, los preparados, aquellos que ya tenemos listos para poder ser enviados, los enviados, firmados, cancelados con el motivo correspondiente de rechazo, aquellos que nosotros hayamos podido eliminar desde Business Central y los múltiples. Los múltiples, ¿a qué hace referencia? Pues nosotros un documento que generamos desde Business Central en Navision tenemos dos opciones de envío. O bien podemos enviarlo de forma secuencial en función del orden que hemos indicado, es decir, tenemos 3 firmantes y debe pasar por el firmante 1, una vez finalizado el firmante 1 debe pasar al 2, al 3 y así de forma secuencial. Este sería el envío estándar, por así decirlo. O tenemos la opción de envío múltiple, es decir, nosotros generamos un PDF de las distintas formas, haciendo la impresión o cargándolo de forma externa, y vamos a indicar una serie de firmantes con los que vamos a querer recuperar una copia firmada con cada uno de ellos. Podría ser el caso, por ejemplo, de documentación de recursos humanos o a firmar con empleados en los que necesitamos recuperar una copia firmada con cada uno de los empleados o una notificación, por ejemplo, a enviar a nuestros clientes. Un cambio de datos fiscales, una actualización de cualquier detalle corporativo que necesitamos enviar de forma masiva a todos nuestros clientes. Serían los casos en los que aplicaría el envío múltiple. El resultado va a ser un documento firmado o aprobado con cada uno de estos usuarios firmantes, mientras que el envío secuencial, el resultado es un documento firmado con 3 firmas. Sería la distinción entre el envío estándar secuencial o el envío múltiple. Después tenemos el apartado de consultas. Aquí es el apartado de consultas de la nueva funcionalidad de documentos de venta. Es un listado, un filtro en concreto para los documentos de venta que nos incorpora más detalle, ¿no? Estos documentos de venta los tenemos incorporados las fechas de registro, tenemos identificado el número del cliente en concreto, a qué cliente corresponde y el tipo de documento. Es una consulta específica para los documentos de venta para ver de un vistazo pues, los estados en los que están cada uno de estos documentos y el acceso correspondiente al documento generado. Tenemos el apartado de recordatorios, también de la nueva funcionalidad. Aquí, ¿qué nos van a aparecer? Pues en este listado de recordatorios se van a ir generando los movimientos que están dentro de ese cálculo de fecha límite que hemos indicado, es decir, aquellos que están a 2 días de su vencimiento. Se nos van a ir acumulando los recordatorios para poder ejecutar ese envío de correos recordatorios a estos usuarios. Tenemos el detalle de firmas a nivel de usuario, a diferencia de documentos. Aquí lo que nos indican son las firmas individuales de cada uno de los usuarios para los distintos documentos generados, ¿no? Tenemos el detalle de estos usuarios y nos indican aquellas que están pendientes y finalizadas, el de los pendientes y finalizadas. La agenda de firmantes, aquí podemos ir almacenando los distintos participantes en procesos de firma para que en nuevos flujos a la hora de introducir pues, esos primeros caracteres del usuario nos haga esa predicción de datos. ¿Qué ventaja tiene esto? Aparte de poder incorporar de forma automática pues eso, el nombre y el correo electrónico, el resto de información que almacenamos, que es el NIF, el móvil en caso de indicarlo y lo más importante en este caso, que es el tipo de firma predeterminado, en este caso pues tenemos la firma OTP, que es la más habitual, el rol del firmante, en este caso firmante como tal, pero también podemos indicar aprobador, y el idioma, ¿no? Es decir, para un cliente internacional pues ya podemos indicarle en su detalle de firmante pues, que este cliente, el idioma de notificación es alemán o francés. Y por último, la gestión de documentos, ¿no? Aquí tenemos las dos formas generales, como os decía, de generar documentos
a Dokuten a través de las plantillas de informe del sistema o a través del almacén de archivos de PDFs externos. Aquí las plantillas de informe, simplemente os muestro también, nos van a permitir configurar cualquier informe del sistema, como os decía, ¿no? Ya sea en estándar como personalizada. Nosotros podemos crear una nueva descripción y podemos identificar el informe en concreto que queremos ejecutar para, en función de los filtros que incorporamos de ese informe, ya sea estándar o personalizado, generar un documento PDF y enviarlo a Dokuten. Esto está preconfigurado para los documentos de venta que hemos visto. Podría también ampliarse para cualquier otra documentación estándar de Business Central o cualquier informe personalizado que tuviera el cliente y no habría problema en ampliar funcionalidad para otros tipos de, en definitiva, de documentos que necesite el cliente, pues tener el botón directamente desde la misma ficha. O el almacén de archivos, que es la carga de documentos externos que incluso podemos asociar a una tabla y una identificación de registro para tener ese detalle, ¿no?, asociado en el listado. Pero en definitiva esto es lo que nos permite generar documentos a firma que ya tenemos generados y no van a generarse con el ERP. También con la parte de nueva funcionalidad tenemos la programación de tareas en este envío de documentos. Esto lo que nos va a permitir es, para una fecha de registro específica, pues un envío más automático o conjunto de documentos. Nosotros podemos identificar aquí una fecha de registro e indicar qué documentos queremos enviar. Enviaríamos de forma automática todas, en el caso de que incluyamos todos los documentos, pues todas las facturas, ofertas, pedidos y albaranes que tengan esa fecha de registro, los enviaríamos automáticamente al contacto que tiene identificado el cliente. También podríamos hacer una previsión, podríamos indicar en qué fecha queremos que se ejecute este envío e indicar también la caducidad de este envío. Y aparte de esto tenemos la posibilidad de utilizar también la funcionalidad de colas de proyecto. Os lo muestro brevemente también. En el que podemos identificar pues una programación, por ejemplo, vamos a crear uno nuevo. Vamos a identificar el objeto en concreto del envío. Sería la code unit. Y identificaríamos la code unit en concreto, por ejemplo, de los pedidos. Y podríamos hacer, esto es funcionalidad estándar de Business Central, pero nos va a permitir hacer esa periodicidad de envíos, ¿no? Poder enviar de lunes a viernes en función de una fórmula de fecha que se ejecutara todos los días a las 7 de la tarde y todos los documentos registrados, todos estos pedidos registrados se ejecuten todos los días laborales a una fecha en concreto. Esto es lo que nos va a permitir también el envío masivo de documentos a firma, sobre todo para aquellos clientes que tienen esta necesidad, pues por ejemplo, para los albaranes o para los pedidos de enviar recurrentemente estos documentos a firma. Vale, antes de ver los flujos, 4 escenarios de envío que podríamos tener con Dokuten eSign, vamos a ir al listado de documentos. Aquí tenemos el listado de documentos con sus distintos estados, ¿no? Cuando se han generado, cuando se han registrado, si existen firmantes, si tienen documentación adjunto, en qué estado están. Vamos a acceder a este, por ejemplo. Este es un documento firmado con Dokuten. Y algo muy importante tanto para vosotros como partner como para el cliente también, ¿no? Aquí, en cada uno de estos campos, tenemos un apartado de más información y Dokuten eSign tiene una documentación online basada en nuestro Innova Online Docs, en el que va a tener todo el detalle de tanto el apartado más de instalación y configuración de la solución como usabilidad. Va a tener disponibilidad todo lo que es la explicación de los distintos campos incorporados en Dokuten eSign en sus distintas secciones y, pues, por ejemplo, cómo realizar consultas de documentos de venta. Pues toda una guía de uso
para que el cliente directo o vosotros como partner tengáis ese acceso pues, a toda esa documentación dentro de pues, esa interfaz pues, amigable de navegación, ¿no? Es un manual online completo y que os da esa posibilidad de, pues eso, con cualquier duda, poder acceder a este Docs de Innova Online y poder hacer la revisión de tanto el apartado de configuración como el apartado de las distintas pues eso, funcionalidades de Dokuten y los distintos pues eso, funcionalidades o escenarios de uso que podríamos tener. ¿Vale? Aquí simplemente recordaros que este repositorio online Docs está disponible para todas nuestras soluciones, para el apartado de eSign, factura de PDF, tanto como Captio Connect, la nueva solución que presentaremos el jueves. Vamos a hacer 4 flujos de firma, que me enrollo un poco. Vamos a utilizar esta nueva funcionalidad, por ejemplo, de pedidos de venta. Y vamos a crear uno nuevo. Tenemos preconfigurado que se envíe automáticamente al registrar el documento de venta. Lo que haría sería enviarlo al correo electrónico que tiene indicado el cliente en su ficha, pero en este caso vamos a hacerlo de forma manual para mostraros las distintas opciones que tenemos en el envío. ¿Qué tenemos con estos documentos de venta? Pues tenemos la acción de Dokuten eSign de crear directamente el documento. Hemos indicado la opción de enviar automáticamente y aquí cuando creamos el documento lo que nos va a decir es que si queremos hacer ese envío directo. Se ha creado el documento a Dokuten, el documento a Dokuten pendiente de detalles de adjuntos, fechas de caducidad, etcétera. Pero si quisiéramos enviarlo automáticamente podríamos hacerlo. Al decirle que sí, enviaría directamente este pedido al correo electrónico del cliente. En este caso no lo voy a enviar para ver las opciones del envío que tenemos con Dokuten y lo que vamos a hacer es acceder a la visualización del documento. ¿Vale? Tenemos el apartado general, ¿no? En cuanto a detalles de identificación del documento, podemos incluir una descripción. Aquí podríamos incluir la fecha de caducidad del documento a partir de la cual se van a ejecutar los cálculos de recordatorios. Podemos incluir una fecha de notificación posterior, es decir, nosotros queremos enviar este documento y Dokuten notificará al usuario, enviará ese correo electrónico de documento pendiente de firma en la fecha que hayamos indicado aquí. El idioma correspondiente de notificación, en este caso nos indica que ya existen firmantes porque ha tomado el correo electrónico del cliente y si existen archivos adjuntos. Nosotros podemos adjuntar documentación a este documento. De hecho, vamos a añadir un adjunto, ejemplo. Por ejemplo, en el caso de que fueran pues, unas condiciones, unos términos que queremos que el cliente revise antes de firmar el documento. Vamos a incluir este, por ejemplo, uno de prueba. Añadimos el adjunto y en navegar firmantes tenemos el detalle de usuarios firmantes. En este caso, al ser un documento de venta y haber indicado en configuración, nos toma automáticamente el correo electrónico del cliente, tomado desde su ficha de cliente. Aquí nosotros podemos indicar los distintos usuarios, ¿no? Es un flujo de firma que intervienen 2 o 3 usuarios. Podemos indicarlos y podemos detallar el orden de notificación, del envío, en el caso de que sea secuencial. En cualquier otro caso, nosotros podemos importar el listado de los distintos usuarios. Por ejemplo, en los casos múltiples, ¿no? En el que tenemos que enviar un mismo documento a 20 usuarios, podemos cargar una plantilla directa de estos usuarios firmantes. Una vez tenemos el detalle completado del envío, bueno, estos son datos de identificación del envío de Dokuten, podríamos ir a las acciones correspondientes. Perdón, lo tendríamos que dejar el documento. No, aquí nada. Tenemos los firmantes incluidos, los adjuntos los tendríamos también y podríamos descargar. En estados tendríamos la opción aquí de enviar o enviar múltiple. Aquí es donde elegiríamos nosotros si queremos el enviar de forma secuencial o envío múltiple. En este caso es un solo firmante, no tiene ningún sentido la diferencia, pero para aquellos flujos que tengan más de un solo firmante, aquí es donde hacemos la diferencia de un envío secuencial o un envío múltiple.
Vamos a enviar el documento. ¿Vale? Este documento ya se ha enviado al usuario. Y si vamos al correo electrónico, este sería el correo electrónico del cliente, Adatum, y nos solicitaría la firma de este pedido de venta. Este correo electrónico es el que se incorporaría en el idioma correspondiente en función de lo que se haya indicado en el usuario firmante. Y este invitado accede a Dokuten mediante el link del correo electrónico. Esta sería la visión que tendría el usuario. Y como veis, tiene un histórico de documentos que haya podido anteriormente gestionar con Dokuten o que tenga incluso pendientes de firma. Y tenemos pues bueno, la visión general del documento, de este pedido, el detalle general. Y en este caso, como hemos incluido un archivo adjunto, Dokuten lo trata como información relevante, el usuario tiene que descargar primero la documentación adjunta para poder ejecutar, ya que ahora mismo no podría ejecutar la firma hasta que no haya descargado los documentos adjuntos. Es una confirmación pues que el usuario revisa esa documentación adjunta que incluimos en el flujo. Y ahora sí, el cliente podría descargar, indicar que ha descargado y leído. Y ya sería aquí donde el usuario pues podría hacer la descarga del documento, podría firmar, podría rechazar, incluyendo un motivo de cancelación, delegarlo en un tercero o distintas acciones de descargar el documento, un histórico o también la descarga de la evidencia, del documento de evidencia hasta este momento. Vamos a firmar. En este caso hemos indicado firma con OTP y lo que estaremos ejecutando sería el envío de ese código de 6 dígitos, el correo. Volvemos al correo electrónico. Aquí tenemos la solicitud de firma con el código y es tan sencillo como copiar y pegar el código. Volvemos a Dokuten y pegamos. Es la firma más utilizada pues debido a lo que veis, ¿no? Que es una firma muy ágil que simplemente con copiar y pegar el código de 6 dígitos podemos finalizar la firma. Si exceden los 3 minutos de validez, pues podemos generar otro código, otro envío de código OTP. Tenemos el documento firmado. Desde aquí podemos ejecutar de nuevo las acciones de descarga del documento de evidencia, de descarga del documento firmado. En cualquier caso, el cliente recibe una notificación de nuevo por correo electrónico en el que se indica que este pedido ha sido firmado y este documento firmado se incluye adjunto en el mail. Podríamos acceder al correo electrónico y tenemos el documento firmado de esa confirmación de pedido. Si volvemos a Business Central, ¿vale? Lo que vamos a hacer, vamos a actualizar el documento, vamos a obtener detalles. Esta acción de obtener detalles se ejecuta cada vez que entramos al área de trabajo. ¿Vale? En cualquier caso, nosotros la podemos ejecutar desde el documento. Vamos a acceder a documento y aquí tendríamos la descarga de este pedido de venta firmado. Vamos a verlo. Descargable desde Business Central y también os lo muestro, tendríamos el documento de evidencia, que es aquel documento que se genera en todos los flujos, en el que se va a indicar esa validez del documento en cuanto a la información de envío y las evidencias del proceso. Nos indica que este documento ha sido procesado correctamente y se va a detallar los distintos eventos. Cuándo se ha creado el documento, cuándo se ha notificado por correo electrónico, cuándo lo hemos abierto, hemos enviado el código OTP y cuándo se ha ejecutado la firma, con el detalle de lo que os decía, fechas y horas, IPs y navegador desde el cual se ha realizado. Es el documento que estaría disponible en todos los flujos de firma, como os decía. Esto aplicaría para el resto de documentos de venta, tanto para las ofertas albaranes como factura. Es la misma funcionalidad, la acción de ejecutar el enviado Qt desde la misma ficha. ¿Cuál sería el siguiente escenario? Pues a través de
esas entidades estándar el poder adjuntar un documento. Vamos a enviar un documento, por ejemplo, a este mismo cliente. Por ejemplo, necesitamos firmar pues, un contrato de un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Un NDA con nuestro cliente. Vamos a poder utilizar esta funcionalidad de archivos adjuntos. Que, como os decía, tenemos o bien la posibilidad de arrastrar y soltar o examinar. ¿Vale? Tenemos aquí la visión. Voy a ir al escritorio. Vamos a coger el acuerdo de confidencialidad. Y arrastramos. Nos indica que se ha creado un documento y desde el listado de archivos vamos a acceder a este. Se nos despliega el almacén de archivos de Dokuten y aquí podemos acceder al detalle del documento con las mismas acciones. Nosotros podemos ir a los firmantes. En este caso, al ser un documento que hemos arrastrado y soltado, pues vamos a indicar el correo. En este caso, debido a que ya está mi correo electrónico en agenda, nos despliega el visor y nos recupera el detalle de firma que ya tenía incluido, ¿no? Firma con OTP, el idioma español y mi rol es el de firmante. Vamos a ejecutar directamente el envío, lo dejamos en preparado y una vez indicado como preparado podemos ejecutar el envío. Aquí además estoy aprovechando para enviar un PDF editable, también para que veáis cuál es la interfaz de uso de Dokuten cuando enviamos a un invitado de firma un PDF form, ¿no? Un PDF que tiene unos campos ya identificados y que va a tener que completar antes de poder ejecutar la firma. Tenemos ese segundo documento enviado. Nos solicita la firma del acuerdo de confidencialidad y lo mismo, vamos a acceder, ver y firmar el documento. El usuario invitado siempre tiene acceso a Dokuten con el link que va a recibir en su correo electrónico. ¿Vale? Este usuario invitado no necesita ningún tipo de licencia ni adquirir nada con Dokuten. ¿Vale? Es una invitación totalmente, en este caso, pues sin ningún tipo de coste para el usuario invitado de firma. Aquí, como veis, nos indica la opción de completar y firmar, nos reconoce que es una plantilla PDF y si indicamos completar y firmar, lo que nos va a desplegar es la visión del PDF form con los distintos campos editables. Hay campos que pueden venir ya preconfigurados directamente con la información que tenemos dada de alta en Business Central, como podría ser la información corporativa. Y aquí el usuario tendrá que completar estos campos. Aquí, como son, si no me equivoco, obligatorios, voy a incluir los de prueba. ¿No? Y sería el caso, pues eso, de la firma de un acuerdo de confidencialidad o cualquier otro documento, otro requisito de información que necesitamos de nuestros clientes, recuperar y firmar. Recuperamos campos del editable y a partir de aquí la firma sería igual que el caso anterior. Enviamos el código OTP de 6 dígitos y es tan sencillo como copiar y pegar. Copiamos y pegamos. Tendríamos ya ese documento de confidencialidad firmado. De nuevo enviamos por correo electrónico. Cada vez que se finaliza la firma, se envía notificación vía mail de la finalización con el PDF adjunto. Si vamos a obtener el detalle, ¿vale? El documento ya está firmado y tendríamos ese acuerdo de confidencialidad directamente accesible desde Business Central, desde su ficha de cliente, pues tendríamos ese acuerdo de confidencialidad firmado con el mismo. También el documento de evidencia asociado.
hemos visto dos flujos de firma, uno a través de los documentos de venta estándar de Dokuten, otro a través de las entidades mediante adjunto drag and drop o examinar, y tendríamos otras dos posibilidades más de generar flujos de firma, que vendrían por las dos opciones de gestión de documentos. Uno, a través de un informe del sistema, es decir, queremos ejecutar cualquier otro report de Business Central en Navision, tanto estándar o personalizado, según una serie de filtros y enviar la firma. Esto lo haríamos desde las plantillas de informes. Y la otra opción, que os comento porque nos vamos un poquito de hora por enseñaros, desde el almacén de archivo, que sería lo mismo que hemos hecho desde la ficha de cliente, pero para cualquier otro documento que no está asociado, por ejemplo, a un cliente. Desde aquí también podemos asociarlo al cliente, pero si queremos enviar cualquier otro documento que no tenga ninguna relación con ninguna entidad, también podemos hacerlo desde aquí, mediante la carga, ya sea drag and drop o examinar del archivo correspondiente. También comentaros, antes de terminar esta parte, que lo que os decía, esos usuarios que por su lógica de uso no van a acceder a Dokuten desde el ERP, también pueden hacerlo desde el entorno web. ¿Vale? Vamos a ver si puedo salir desde aquí y os lo muestro. El acceso que tendrían este tipo de usuarios, ¿no? Que necesitan pues eso, ejecutar un flujo de firma, pero no acceden a Dokuten. Disculpad el retraso, pues supongo que será por mi conexión. A ver si os puedo mostrar antes de finalizar el acceso web. En definitiva, es la misma capacidad de envíos de Dokuten pues, directamente desde... Vamos a acceder. Espera, tengo que hacer sesión primero. Vale. Este es el usuario de prueba, sí. Vale, vamos a acceder. Vale, aquí teníamos la visión de un usuario invitado de Dokuten que no es usuario del RP, pero que necesita enviar flujos. Es tan sencillo como loguearse en Dokuten, ejecutar un envío de documento y aquí podemos traer un documento, podemos seleccionar la plantilla, aquí podemos cargar los PDF Forms en Dokuten, tenemos una opción de gestionar documentos desde el apartado de administración para seleccionar un PDF Form habitual que solemos enviar. Y lo mismo, un título y la sección de envíos, ¿no? De indicar los distintos usuarios con su tipo de firma. Como veis, son los mismos campos generales, pero desde un entorno web para este otro tipo de usuario, ¿no? Que necesita enviar los flujos de firma puntuales y no es usuario del ERP. También estaría incluido este acceso web. Y con esto habríamos visto a nivel general la funcionalidad de Dokuten Design, las distintas opciones de la nueva funcionalidad y hubiéramos completado este apartado de demo. Voy a volver a la presentación antes de que nos pasemos de hora. Quería recordaros el apartado de distribución. Muy resumidamente, tenemos los distintos planes de uso según la modalidad de uso, en este caso la primera columna para el caso que hemos visto hoy de Dokuten Design para Business Central en Navision, en función de documentos firmados al año. ¿Vale? Hay unos planes predeterminados hasta 6.000 documentos, planes que superen 6.000 documentos firmados, sería un plan ad hoc, ¿no? Revisar con el cliente en función de su volumen. Aquí recordaros que el uso interno de Dokuten Design para vosotros como partner tiene un 50% de descuento sobre estos precios PVP y la puesta en marcha en el caso de que, por ejemplo, queráis usar Dokuten Design para la firma de documentos con vuestros clientes, ¿no? Que es pues, un doble argumento comercial también de la herramienta. Pues tenéis una implantación, Innova os apoyamos de forma gratuita en la puesta en marcha interna de Dokuten Design para esa comunicación, por ejemplo, con vuestros clientes o con cualquier otro agente con el que necesitéis realizar esa firma de documentos. Y además ese 50% sobre el licenciamiento.
El programa de partners habitual que ya aplicamos, diferenciación de un certificado con referenciador, 7 requisitos, a cumplir 4. Todos los nuevos partners se consideran certificados para daros ese periodo semestral para realizar las acciones. Y, en definitiva, al final lo que necesitamos es que pues el partner que esté comprometido en realizar acciones de marketing recurrentes y en posicionar la solución, pues que tenga ese mayor margen con respecto a ese otro partner que a lo mejor es simplemente pues, referenciador de oportunidades puntuales, ¿no? Es simplemente la idea de este programa de partners. Los servicios complementarios que también nos ofrecemos, os decía, implantación inicial de la herramienta a nivel interno gratuita, la formación inicial técnica también la disponéis, al igual que el resto de soluciones, para que podáis ser autónomos también en la puesta en marcha de la herramienta, y los servicios también que os ofrecemos para aquellos casos que necesitéis apoyaros en Innova, ¿no? En función de la modalidad de uso, unos servicios predefinidos con un importe PV a partner directo y las opciones de soporte, que para los que ya os conocéis son las opciones habituales de soporte. Y esto sería lo más importante ya para ir cerrando la sesión, el apoyo completo en todo el ciclo, tanto preventa como postventa. Partiríamos de esa formación inicial gratuita que siempre os animamos a partner y que también pues, es un requisito dentro del programa de partners. El apoyo en marketing, tenemos a un departamento de marketing pues, especialmente dedicado a dotaros de contenido, de documentación, de editables, de visuales, todo lo que es pues ese contenido para que podáis incluir en vuestra web, para que podáis modificar pues eso, la hoja de producto para incluir vuestro logo, pues toda esa parte de generación de contenido. Tenemos a nuestra compañera Eva del departamento de marketing para que pueda estar en contacto con vosotros, con vuestro departamento de marketing en todo lo referente a generación de contenido. El apartado de planificación de acciones conjuntas como webinarios, demos, todo lo que es acción de demo, de presentación de la solución, estamos a vuestra disposición. De hecho, ahora pues muchos de vosotros ya estamos agendando sesiones para presentar DocuTenison a vuestros clientes. Para todos aquellos que estemos pendientes, pues animaros a que podamos ya agendar pues esas fechas para presentar a vuestros clientes la solución. Y a partir de ahí todo el seguimiento de oportunidades que puedan surgir, cualquier necesidad de resolución de dudas, segundas demos, pues bueno, esto ya sabéis que nosotros siempre estamos dispuestos para agendar una llamada con vuestro cliente para resolver cualquier duda. Finalizando con las opciones de servicios de implantación que podéis utilizar y las opciones de soporte también que os ofrecemos, ¿no? Tanto soporte de primer nivel como de segundo nivel. Y con esto habríamos visto todo lo que tenía pensado para mostraros dentro de este nuevo lanzamiento de DocuTenison. Muchos de vosotros ya he podido hablar recientemente por el apartado de iniciativas, que ya tenemos agendadas las sesiones de presentación a vuestros clientes, pero para aquellos que todavía estemos pendientes, pues nada, animaros a que podamos concretar y bueno, la parte de contenido ya sabéis que nuestra compañera Eva os facilita todo lo que necesitéis para generación de documentación también. Podéis utilizar si queréis el apartado de preguntas o chat para lanzar cualquier duda, cualquier cuestión. Antes de cerrar, disculpar que me he retrasado un poco de hora. De todas formas, os voy dejando el apartado final. Vale, como os decía, animaros a que podamos agendar esas sesiones de presentación a vuestros clientes. DocuTenison pues, es una solución que hoy en día, con toda la necesidad de teletrabajo, pues, resuelve casuísticas importantes, ¿no? Para las empresas, para que puedan continuar con su operativa dentro de esta situación COVID. Y bueno, la sesión os la distribuiremos de forma habitual a través de comunicado. Os haremos llegar todo el apartado de hojas de producto. Bueno, en ese mail os resumiremos toda la información. Y por mi parte, solo eso, animaros a que podamos agendar esa presentación a vuestros clientes y en definitiva, pues eso, tantearlos, porque hasta ahora todo lo que son las presentaciones de DocuTenison pues suelen ser tienen mucho público y nada,
simplemente pues eso, que podamos agendar estas sesiones. Creo que no hay preguntas. Vale, sí. Nos dicen versiones disponibles. Sí, las versiones disponibles son 2016 en adelante, hasta Business Central On-Premise y Cloud. ¿Vale? Para la versión Cloud ya disponible también en descarga desde AppSource. Vale, también nos preguntan la capacidad de personalización. Sí, vosotros como partners también tenéis el acceso a la parte de personalización y desarrollo. De hecho, la solución está preparada, incorpora ciertos suscriptores, por ejemplo, por poneros un ejemplo, ¿no? En la parte de envíos de los documentos de venta, en esa parte de recuperación de correos electrónicos, pues hay unos suscriptores abiertos a partners, porque se nos ha dado el caso para, por ejemplo, en la parte de albaranes, que se pueda recoger, aparte del contacto principal de la ficha del cliente, el contacto de almacén, ¿no? Pues toda esa parte también está preparada la solución para que vosotros podáis hacer pequeñas personalizaciones para lógicas en concreto de clientes. Pues creo que esas serán las cuestiones. No voy a dilatarlo más. Tenéis mis datos de contacto. Estaremos en contacto en los próximos días. Y nada, agradeceros a todos la asistencia y que tengáis buen día y estamos en contacto. Un saludo a todos.